Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Hermanos, buen día tengan todos. Es un privilegio nuevamente y un gozo de poder compartir con ustedes lo que hemos estado viendo ahorita en ese trimestre, que es el que anuncia al hombre su pensamiento. Vamos ya a la mitad de las lecciones y con ello también hemos estado viendo a el profeta Amós. Y el día de hoy estaremos ya terminando un poco el libro de Amós y pasando ya a la siguiente con el libro de Jonás. Y es bastante interesante lo que hemos podido a través de nuestros hermanos encontrar acerca de Amós. Es un libro muy fuerte, muy duro en contra del pueblo de Israel, sobre todo por los pecados que el pueblo cometía. Lo que el día de hoy en nuestra lección estaremos pensando, eh, primeramente empieza con el versículo clave que es: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Y dice: Jehová es su nombre. En este texto algo que se remarca bastante y que yo lo resalté aquí es el sujeto de cada una de las oraciones. Esto tiene que ver bastante con lo que en la lección estaremos viendo, porque no debemos dejar de lado la soberanía ni la autoridad que Dios debe de tener y que Dios tiene en cada una de nuestras vidas y sobre todo también en lo que vemos en muchas cosas que hay allá afuera. Entonces, el nombre de quien edifica, de quien llama es Jehová. Ahora, la situación en la que nosotros nos encontramos cuando leíamos nosotros la porción en Amós es una situación que podríamos decir que lamentable es, pero que no está tan lejos de la realidad que tenemos. Ahora, ¿cuál era esa situación? Nos lo dice aquí Amós 8, del 4 al 6. Había una situación en que explotaban a los menesterosos y a los pobres de la tierra, a los campesinos. Y menciona aquí: cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, achicaremos la medida, subiremos el precio, y falsearemos con engaño para comprar los pobres por dinero. Lo que sucedía aquí era que el pueblo de Israel ya estaba cambiando su manera de ingreso, su manera de vida. Recordemos que ellos empezaron como agricultores y ahora en este momento están siendo más como vendedores, como comerciantes. Entonces la situación aquí era que ellos estaban vendiendo, pero el precio que les ponían o la manera en cómo ellos vendían no era el correcto. La pregunta que dice ahí: ¿cuándo pasará el mes?, sucedía porque Dios, al momento de dar aquellos juicios contra el pueblo de Israel, algunas de las cosas que el pueblo venía haciendo, Dios las iba a interrumpir. Entonces para ellos era como decir: bueno, ¿cómo es que yo voy a poder vender los animales? ¿Cómo es que yo voy a poder vender los cereales que se necesitan para los holocaustos o para las ofrendas si no hay ese tipo de celebración? Y aparte de eso, ellos pues les daban menos producto y lo elevaban a un precio más caro. Tal vez alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a la carnicería y ver que el precio de el filete que te dan es muy poquito, pero está muy caro. O tal vez en el banco con los intereses son bastantes de lo que tú estás pagando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sabemos que son cosas injustas. Y lo más triste aquí era que los esclavos, porque en ese tiempo todavía había esclavos, se compraban a un precio tan bajo, al mismo precio que un par de zapatos. Entonces había una desigualdad y una inequidad bastante fuerte, pero que no es tan diferente el día de hoy. Los ejemplos que yo les mencionaba al principio eran cosas que el pueblo estaba haciendo. Entonces era una situación pues bastante deplorable, y como resultado de esto, Dios les va a mencionar al pueblo unos juicios. Estos juicios tienen que ver con llanto y otro tiene que ver con silencio. Y lo triste que les comentaba acerca de la manera de vida del pueblo de Israel era que su vida por el comercio los estaba llevando a inclinarse por otras cosas. Al vivir por el comercio significaba que tendrían que vivir
por dinero, y eso los llevaba a entonces a apreciar más y priorizar más las cosas materiales. Y eso les generaba para ellos una carga, por ejemplo, cuando llegaba un día de reposo. En día de reposo no se tenía que hacer nada. Entonces, si el pueblo de Israel estaba siendo comerciante y había un día en el que ellos no iban a poder hacer nada, sentían para ellos que el día de reposo, más que un día para recordar a Dios, era un día para ellos como una carga en decir, no voy a poder vender nada hoy. Y es muy triste que el día de hoy puede haber una situación diferente con cada uno de nosotros. Ciertamente algo que preocupa bastante o inquieta bastante el día de hoy también es el dinero, es el ingreso económico. Y hemos de cuidar bastante, hermanos, en nuestra vida, en cómo también nosotros nivelamos esto. No sea que a lo mejor nos esté pasando lo mismo que el pueblo de Israel, en donde muchas veces la balanza o la manera en cómo tomamos las decisiones se inclinan más por lo material o por el dinero. Y que no sea también el hecho de que cuando tengamos que decidir entre, por ejemplo, un jueves que tenemos reunión de estudio bíblico, pero que pueda chocar con un horario de trabajo, al ponerlo esto en balanza, podamos ver la reunión como una carga. En decir, híjole, hoy no voy a poder cobrar un día de trabajo completo en jueves porque a las 7 tengo que estar en el templo. O tal vez un martes de oración. No voy a poder estar presente o trabajando para que yo cobre en la quincena aquel día de trabajo porque voy a restarle unas horas porque tengo que ir al templo. Y eso, hermanos, es algo bastante inquietante y sobre todo cuidar porque muchas veces eh, la situación económica puede pesar, pero recordemos que no por eso debe ser una razón por la cual nosotros nos alejemos o dejemos a un lado lo que es realmente importante. No ver lo que son esos momentos de reunión, esos momentos eh, a- de pasar con su palabra, que nos pueden ayudar de manera espiritual, momentos de oración que sean una carga para nosotros. Lo que veremos ahora a continuación en cuanto a lo de el juicio es la parte que es llanto. El pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios que decía, no me olvidaré jamás de todas tus obras, y es algo muy cierto. Nuestro Señor no puede ser burlado, nuestro Señor no lo podemos engañar. Él es omnisciente y Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, sabe lo que hemos hecho, sabe lo que vamos a decir aun cuando la palabra no está en nuestra boca. Y vean cómo todo este cambio viene de fiestas a lloro, de canciones a lamentaciones, y el hecho de vestirse de cilicio, de raparse, iban a ser evidencia de que el pueblo estaba pasando por un momento de luto. Así como cuando nosotros vamos a algún funeral, nos vestimos de negro, las demás personas pueden percibir que vamos a un velorio o que estamos saliendo de algún velorio por cómo nos vemos. Y es algo muy importante que hemos también de cuidar en cómo nosotros también podemos dar a conocer por nuestra vida lo que nos sucede. Y recordemos que Dios es justo, Él no tiene por inocente al culpable, el pueblo era culpable por el pecado que estaba haciendo, y Dios no puede ser burlado. Y en este punto viene tan fuerte lo que hemos de reconocer de Dios, que es su soberanía. El juicio que Dios da a través de Amós para que lo pueda dar al pueblo, siempre es con la intención de que el pueblo pueda reconocer que al final de todo, quien tiene la última palabra es Dios. Y así es también en nuestros días. Por más cosas que querramos impedir, por más actividades que querramos nosotros hacer para que nos pueda mejorar nosotros en nuestra calidad de vida, finalmente el Señor va a tener la última palabra. Y ante ello es también muy importante y es parte del propósito del juicio que nosotros nos podamos dar cuenta realmente de qué es lo que ha estado mal o qué tenemos nosotros que corregir para que entonces nosotros podamos cambiar de dirección e ir hacia la dirección que el Señor nos apunta, que es hacia Él. Y es algo muy importante que hemos también de recordar, de tener bien presente, hermanos, en nuestra vida. La soberanía de Dios sobrepasa todo lo que nosotros podamos hacer, decir o incluso planificar. Y el otro juicio que viene es silencio, un juicio de silencio. Y a mi opinión, entre el de llanto y silencio, el de silencio es del más fuerte.
¿Qué sucedía aquí? El Señor iba a enviar un hambre, pero no era un hambre física, era un hambre de oír la palabra de Jehová. En otras palabras, no iba a haber voz de Dios en el pueblo. Y esto iba a causar que el pueblo andara errante de mar a mar, que el pueblo discurriera, es decir, que se extraviara. Y aun cuando el pueblo quisiera buscar la palabra de Jehová o quisiera acercarse a él, no la iban a hallar, porque Dios había dicho que iba a haber un hambre de oír su palabra. Y esto me recordó bastante a que lo que leíamos o que lo que leemos en Génesis, cuando antes de que se construya el arca, que Dios no iba a contender para siempre con el hombre. Y esto nos debe llevar a pensar en que hay un tiempo límite. El Señor nos ha prometido que Él va a regresar, por tanto debe haber un tiempo límite para cada uno de nosotros en donde el Señor nos va a llamar a nosotros a cuentas. Y no tenemos que dejar de lado ni caer en lo que aquel versículo en Pedro dice, que algunos tardan la venida del Señor como tardanza, sino al contrario, el prepararnos todavía más. Y ahora, hay algo bastante fuerte en esto porque dice que ya no habría consejo, porque ya no habría palabra de Dios, ni enseñanza, ni guía de parte de Dios. El Señor iba a callar, así como nosotros después o antes de llegar al Nuevo Testamento vemos una página en blanco. Recordemos que hubo ahí 400 años de silencio, en donde el pueblo había perdido también la esperanza de que llegara aquel Mesías. Y que quiero confrontar esto con lo que dice el versículo de 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son los puntos positivos de conocer lo que es la palabra de Dios. Ahora imaginen un lugar en donde ni siquiera iba a estar la voz de Dios. Con razón iban a estar así de perdidos. Y algo muy, muy importante que aquí yo reflexionaba es también la importancia de cómo nosotros como creyentes buscamos también la palabra de Dios. Ciertamente tenemos la Biblia, ciertamente tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios, pero así como nosotros, si nos abstenemos de comer algo, empieza a haber en nosotros un hambre, así también si nos abstenemos de leer la palabra de Dios, de buscar a nuestro Señor, va a causar en nosotros también un hambre de oír la palabra de Jehová. Y algo que me llamaba la atención en un comentario de Mundo Hispano, decía lo siguiente: hay algo peor que oír una palabra dura de Dios. Muchas veces tal vez hemos reconocido la voz de Dios, como nos ha hablado de una manera tan fuerte y tan dura que nos ha hecho quebrantarnos o nos ha hecho incluso humillarnos delante de Él. Pero algo peor que eso, hermanos, es cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y eso era lo que el pueblo iba a experimentar. Imagínense el ya no escuchar nada de Dios. O aún así, aunque escuchemos de Dios, no tener la sensibilidad para producir en nosotros una reacción. Y es cierto, vendrán días cuando habrá tanta escasez y las personas perderán esa insensibilidad, esa sensibilidad, perdón, de, de escuchar la palabra de Dios. Aunque lo lean, aunque lo escuchen, no habrá ningún cambio. ¿Por qué? Porque se han alejado ya bastante de Dios. E imagínense el corazón, la condición, lo deplorable, lo alejado, lo sucio, lo impío que debe estar ese corazón como para ya no escuchar esa voz de Dios. Y una pregunta que hacía: ¿acaso no es esta la condición de muchas personas el día de hoy? ¿Acaso no tenemos algún amigo, algún familiar, alguna persona que esté en esta misma condición? Y lo interesante es, si sabemos que es así, cómo nosotros nos preocupamos también por ello. Algo que también reflexionaba era cuando nosotros vivimos ese momento de pandemia. El momento de pandemia, cuando las iglesias cerraron, no sé cuántos de ustedes pudieron observarlo o pudieron incluso tal vez sentirlo, pero al cerrar las iglesias muchas personas ya no abrían su Biblia, muchas personas ya no oraban, muchas personas ya no se preocupaban por oír de Dios. Y lo interesante es el por qué. Y pareciera ser que la única vez que ellos abrían su palabra, o la Biblia, perdón,
era cuando iban a la iglesia. La única vez que ellos oraban era cuando iban a la iglesia. La única vez cuando ellos escuchaban algo de Dios era cuando iban a la iglesia. Pero cuando llegó ese momento en donde Dios permitió esta pandemia y nos mandó a cada uno de nosotros en casa, creo que es un punto muy fuerte en el que nosotros tuvimos que captar y entrar en conciencia de decir, de decir, yo puedo abrir la Biblia aun si la iglesia está cerrada, yo puedo orar aun si la iglesia está cerrada, yo puedo hacer esto aun si la iglesia está cerrada, porque finalmente era el edificio, pero la oportunidad de leer, de estudiar, de orar, siempre la tuvimos a la mano. Pero si lo dejamos a un lado, empezamos a tener entonces esa hambre de oír la palabra de Dios. Ya no nos nutrimos de manera espiritual y entonces nuestra condición bajó significativamente. Y es algo muy interesante. Y hoy que ya se está volviendo a reabrir esto, que muchas iglesias están a la normalidad, pues también es muy importante que se considere esa parte de si vemos que hay este desfase, si vemos que hubo muchas personas que dejaron a un lado el acercarse a Dios, estas actividades que están resurgiendo es muy importante el también tenerlas de manera constante, tenerlas a como estaba en un principio, porque nuevamente, si otra vez las actividades están regresando, pero no se están abriendo, se puede ocasionar también lo mismo de que otras personas no lleguen a, a escuchar de la palabra de Dios. Entonces, por ambas partes tenemos esa responsabilidad de no caer en este silencio que Dios puso delante del pueblo y que también nosotros no provoquemos en nuestra vida el hecho de callar la voz de Dios. Y pasamos al capítulo 9, que es el último de Amós, en donde todavía sigue esta parte de juicio, eh, en donde dice que no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Recordaba un poquito el Salmo 139, donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si hiciera mi estrado en el Seol, ahí tú estás. Y algo similar a lo que dice aquí. Aunque cavasen hasta el Seol, allí de allá los tomará mi mano. Aunque se escondiesen en la cumbre de Carmelo, de allá los tomará mi mano. ¿Qué nos dice esto? Que no podemos escapar de la atención que Dios tiene hacia nosotros. Y esto nos debe llevar a pensar acerca de lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Algo que me llamó mucho la atención y lo decía también el libro en una de las preguntas. Se dice que en este caso Dios iba a zarandear la casa de Israel. Y bueno, ¿qué cosa es esto de zarandear? Bueno, zarandear es el hecho de mover, pero dice que lo iba a hacer como el grano de trigo se zarandea en una criba. Una criba es como la imagen que están viendo ahí. Es como si fuera cuando se hace un tamiz, que es una malla que está cuadriculada, se ponía ahí el trigo y se empezaba a sacudir de manera fuerte y todo lo que caía a través de la malla o se filtraba a través de la malla eran piedras, era tierra, era tallo, era todo lo que no era útil. Y lo que se quedaba en la malla era lo que era el buen grano o el grano que iba a ser bueno. Se nos pregunta, ¿te acuerdas de otra ocasión en donde se use la palabra zarandear? Yo, no sé si también ustedes lo pensaron, pero yo pensé bastante cuando Pedro, cuando el Señor Jesús se acerca a Pedro y le dice que Satanás pidió zarandear. Quiero compartirles lo que dice la versión de la Biblia textual, porque da un significado diferente al que tal vez podemos tener de esta palabra zarandear. La Biblia textual remarca que dice Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo. No dice pidió, dice reclamó. Y la Biblia textual tiene una nota al pie en donde explica por qué se tradujo de esta manera. Y la nota dice que cuando leemos que reclamó, Satanás en este caso está pidiendo en un sentido de exigencia para una prueba. Como por ejemplo cuando fue con Job, que Satanás quiso que se le diera la autorización de parte de Dios para en este caso probar a Job de esa misma manera. Pero en este caso va un poco más allá porque dice que Satanás es aquel que acusa y Satanás, al ser el acusador, es aquel que nos exhibe delante de Dios la culpabilidad que tenemos. Entonces, imagínense, hermanos, si la vida de una persona fuera puesta en esta criba y al ser zarandeada se viera una cantidad enorme de tierra, de tallos, de piedras
ahí en ese montículo, y tan solo en la parte de arriba 1, 2, 3 granos. Satanás ocuparía ese momento y acusaría para hacernos ver esa culpa que nosotros tenemos. Y el propósito de esto es también el que nosotros nos cuidemos también, porque recordemos que Satanás, al ser el acusador, con más razón nos debemos de cuidar, porque él buscará la manera en la cual nosotros, al dar un paso en falso, nos lo hará ver y reclamar, y de esta manera perder ese ánimo, ese gozo, y alejarnos todavía más del Señor. Y en este punto, cuando nosotros leemos que Dios iba a zarandear, es el punto sí de separar qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal, pero también cuidarnos de que lo que nosotros veamos a través de este filtro, podamos darnos cuenta de cuál es la cantidad que más predomina. Es decir, yo doy más evidencia a Satanás para que me acuse de que soy culpable, o doy más evidencia a Satanás para que él se avergüence porque he obtenido victoria en Cristo. Y es un punto muy interesante que quería compartir también con ustedes respecto a esto que me llamó la atención. Y es algo bien curioso como ya al final de Amós, como que hay esa parte positiva, como que viene esta parte diferente. Y el Señor dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y en esta parte comienza a relatar el Señor cómo Él iba a restaurar, cómo Él iba a dejar un remanente. Cuando nosotros leemos remanente en el Antiguo Testamento, recordemos que se hace bastante énfasis a la obra que Dios iba a hacer para que pudiera continuar con la obra salvadora. Es aquel momento en donde, pues en este caso iba a llegar el Señor Jesús. Pero iba a haber una restauración. Y no sé, hermanos, cuántas veces al leer esto en la Biblia, leer de todo lo malo, todos los pecados que el pueblo de Israel hizo, cómo es posible que aún así el Señor dijera que iba a haber una restauración, que iba a haber un perdón, un remanente para este pueblo. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? Y lo que a mí me llamaba la atención era lo que en un principio, en el primer libro de la Biblia, leemos acerca de un personaje muy conocido. Génesis 18:18, recordemos esta promesa que decía, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué el Señor seguía estando con el pueblo a pesar de todo? Y la respuesta es porque el Señor tenía una promesa que cumplir. Porque Dios tenía que mantener esa promesa aún a pesar de lo que sucediera. Y es bastante fuerte esto, hermanos, porque hemos de entonces recordar hasta qué punto llega el amor de Dios, y en este caso, en este contexto, por su pueblo, que a pesar de lo que Él ha hecho, Dios siempre mostraba una forma en la cual el pueblo iba a ser restaurado, en la cual el pueblo iba a poder quitarse de esa condición. Y veamos lo fiel que es el Señor y lo fiel que ha sido hasta este momento en cómo Él ha cumplido esa promesa. Ya no para Israel ni para los gentiles, sino para un solo pueblo, y en el cual nosotros también somos partícipes. Ahora, algo que se remarcaba bastante en el cuaderno y que lo mencionaba era que reflexionáramos acerca de lo que dice Romanos 11. Y muchas veces cuando nosotros tenemos este privilegio de pertenecer a un pueblo de Dios, un pueblo que Él rescató por su propia sangre, llega a haber tipos de jactancias. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que han habido momentos en donde en nuestra vida, delante de hermanos, nos hemos tal vez jactado. ¿De qué manera? Tal vez así como cuando Pablo se convirtió y había muchas opiniones diciendo, ¿cómo es que debo de aceptar a Saulo si no sabes que es un asesino? ¿Cómo es que yo voy a estar ahora con Saulo sabiendo que había perseguido a la iglesia? Y lo mismo puede pasar, ¿cómo es que yo le voy a hablar a tal persona, a tal hermano? ¿Cómo es que yo me voy a llevar bien con tal hermano? ¿Cómo es que yo le voy a hacer caso
sabiendo que Él es así. ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? ¿Cómo es que yo voy a soportar a tal persona? ¿Cómo es que yo me tengo que aceptar lo que esa persona me diga? Sabiendo que muchas veces en ese contexto ha sido entre hermanos. Y pareciera ser que más de saber que el privilegio que tenemos nosotros de pertenecer a un pueblo, de saber que hay una persona que también fue redimida por la sangre de Cristo, más que gozarnos parece que nos estamos jactando. Pero hemos de también tener mucho cuidado en esto, hermanos, porque si el Señor Jesús no hace acepción de personas, si el Señor Jesús nos amó sin importar cuál sea nuestra condición, y nosotros también sabemos que tenemos que seguir ese ejemplo, imitarlo, también nosotros hagámoslo de esa manera. Y es algo con lo que vamos a reflejar bastante un gozo en vez de una jactancia. Ahora esto debe llevar a que seamos conscientes de las responsabilidades que tenemos. Ya no somos de nosotros mismos, pertenecemos ahora al Señor y esa es una responsabilidad moral. ¿Por qué moral? Porque todo lo que nosotros sabemos que está bien o que está mal viene de acuerdo a los estándares que Dios ha puesto. El mundo entero, aun cuando no haya leído la Biblia, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal objetivamente porque es lo que Dios ha establecido. Y además de esto, responsabilidad como creyentes de manera espiritual. Les remarco lo que dice este versículo 11-18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, es el Señor el que te sustenta a ti. Y luego dice el 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, hablando de aquel pueblo de Israel. Pero tú, es decir, los gentiles, los que éramos olivos silvestres, por la fe estás en pie. Y dice ahí, no te ensoberbezcas, sino teme. No ensoberbecernos, sino temer. Y eso nos debe llevar y conducirá nuestra vida como creyentes para que nosotros nos comportemos como es digno del Evangelio. Temer en que el Señor me va a pedir cuentas, temer en que si no hago o le fallo al Señor, saber que habrá consecuencias, temer sabiendo que debo de gozarme y no jactarme, porque al final de cuentas es el Señor el que a mí me sustenta. Y es algo muy fuerte que me llamaba mucho la atención en esta lección. La razón del perdón, ¿cuál fue? El Señor nos amó. El Señor amó a su pueblo y así también nos amó. Y yo al ver ese amor, ¿qué hago también por Él? Y parte de esto es lo que el Señor obtiene a través de esa salvación. Cuando a nosotros nos restaura, al restaurar, cuando a nosotros nos limpia de esa condición anterior, hay una producción. El versículo 13 lo dice, el que ara alcanzará al segador. ¿Por qué? Porque habría una provisión tan, eh, tan rápida que aun cuando ya esté segando, ya está el otro poniendo el arado para seguir plantando, para seguir sembrando. Entonces hay una producción y algo que es bastante interesante es el pueblo de Israel, al ser el pueblo de Dios, no era porque era el mejor, no era porque era superior a todos los demás. Deuteronomio 7 nos dice lo siguiente, no por ser vosotros, hablando al pueblo, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso era el pueblo de Israel, el más insignificante. Pero entonces, ¿por qué Dios los escogió? Dice ahí, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón el rey de Egipto. Nunca va a ser por lo que nosotros somos, sino por lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Al ser de Cristo, ¿cuántas cosas no somos ahora partícipes de sus promesas, de sus bendiciones, de las habilidades que Él ha puesto en nosotros, de los dones que Él ha puesto en nosotros, de ocuparlo para honra y gloria? ¿De cuántas cosas no nosotros somos ahora eh, capaces de hacer por Cristo? Y es otro punto muy importante. Si el Señor me ha rescatado, ¿qué estoy haciendo con lo que he recibido de parte de Él? ¿Solamente el agradecer al Señor y decir gracias por rescatarme? ¿O el decirle, por amor a ti, Señor, voy a hacer esto? Por amor a ti, Señor, te voy a servir de esta manera, no jactándome, sino haciéndolo con temor.
día de hoy, así como en todas las épocas que han habido, es esencial que nosotros enseñemos lo que las palabras de Amós dicen. Muchas personas están en esa condición de pecado y no saben que están en esa condición de pecado porque se ha aligerado bastante lo que la palabra de Dios dice. Pero veamos también esa necesidad. Y si vemos que hay pecado, es importante señalarlo, pero hacerlo también con amor. E indicar a esa persona cuál es el camino que debe llevar, cuál es el camino correcto y verdadero, el cual es en Cristo Jesús. Y también, y esto solo lo sabemos nosotros y el Señor, cada uno de nosotros de manera individual. Si sabemos que le hemos fallado en algo al Señor, el poder acercarnos a Él con el corazón contrito y humillado. Si el Señor pudo restaurar a un pueblo que andaba de pecado en pecado y que se corrompía de una manera tan grande, pensemos cómo el Señor no nos va a poder restaurar a nosotros que somos individuos, y más aún que somos criaturas suyas, y más aún que Él ha hecho tanto por nosotros. El Señor nos puede restaurar, nos puede limpiar, pero es necesario que nos acerquemos en corazón contrito y humillado. Si tu hermano el día de hoy ya gozas del perdón y sabes cuál fue la razón del que hoy gozas de esa razón, de ese perdón, no descuidemos lo que hemos recibido de parte del Señor. Fuimos injertados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que éramos gentiles o éramos olivos silvestres. Y al saber esto, recordar que el Señor a un día nos va a llamar a cuentas. La vida no está asegurada, solamente el Señor sabe. El día de mañana no sabemos si el Señor nos llamará a su presencia, pero lo importante es que estemos preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Y cómo estaremos preparados? Reconociendo, sabiendo, entendiendo qué es vivir en temor delante del Señor. Les invito a orar, hermanos. Te damos las gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por tu palabra, por lo que en ella nosotros aprendemos, entendemos también, y te queremos rogar, Señor, que nos ayudes a nosotros en nuestra vida. El ejemplo que leemos a través de Amós y el pueblo de Israel es muy fuerte, pero así de fuerte debe también de ser una advertencia para nosotros. Ayúdanos también a poder dirigirnos en nuestros pasos de la manera correcta, a no olvidarnos de tu palabra, a no caer en el llanto, no caer en el silencio, sino más aún, Señor, el poder ver tu amor y a través de ese amor el privilegio, y a través de ese privilegio, Señor, el gozo, y a través de ese gozo, Señor, el temor que mereces tú en que nosotros te sirvamos, porque de ti son todas las cosas, eres soberano y para ti es todo, Señor. Rogamos pues que esto pueda quedar profundamente marcado y sellado en nuestros corazones, para que así, Señor, tú te sigas agradando de nuestra vida y nosotros podamos seguir llevando tu palabra, ejemplo y testimonio a otras personas. Ponemos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y les invitamos, hermanos, a que la siguiente lección, la 6, puedan también sintonizar el canal en YouTube para poder seguir conociendo. Estaremos ya pasando con Jonás, un profeta muy conocido, pero ciertamente a través de estos temas seguramente aprenderemos algo todavía mucho más profundo para nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.